Bueno, muy buenas tardes. Me presento nuevamente para los que acabáis de llegar. Mi nombre es Arely Victoria Gómez Cruz, defensora de derechos humanos de las poblaciones LGTBI en Honduras antes. Ahora me he tenido que cambiar a España también a defender derechos humanos. Bueno, yo creo que igual también ya lo había mencionado la compañera ex candidata por un partido de izquierda en Honduras, primera candidata trans al Congreso Nacional de Honduras, que igual también esa es una de las consecuencias que por el cual pues me tocó pedir protección internacional y elegí España para ello. Pero el contexto viene variando, como bien lo mencionaba la compañera, que según las regiones o países tienen como connotación la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Mencionábamos antes que el tema, por ejemplo, en los países ya de la Unión Europea o árabes o palestinos, pues la idea está penalizada por una ley. En Latinoamérica, y como bien mencionaba el problema de Brasil, no hay una ley que lo penalice, pero socialmente sí hay una penalización. Y lo peor es que la impunidad que impera en Latinoamérica en el tema de la discriminación y agresiones y delitos de odio y feminicidios trans y sobre todo el tema de la criminalización de la homosexualidad social es la que más impera en nuestros países de Latinoamérica, y eso bueno, trae como consecuencia a que haya inmigración, a que haya desplazamiento forzado por orientación sexual y por identidad de género. Entonces creo que cada uno de los contextos va variando en el sentido de las regiones, como bien lo mencionaba al inicio, el tema de una ley que lo penalice y otra que sea lo social. El contexto empeora en el sentido de que España en este sentido abre las puertas para dar protección internacional a personas LGTBI, pero no está garantizando cómo va a ser la sobrevivencia que tendrá esa persona LGTBI dentro de España. Y en el sentido de que igual pues, recorremos un gran proceso para poderlo solicitar en la protección internacional, pero yo creo que el tema de los defensoras y defensores de Latinoamérica, la mayoría conocemos los protocolos para poder solicitar una protección internacional, aunque no somos todas las poblaciones LGTBI de Latinoamérica y del mundo que sepa cómo poder pedir este derecho, ¿no? de poder anteponer el derecho de la vida antes de ser una mártir más en nuestros países. Pero bueno, el sentido de todo esto era de que conocieses cuál era el contexto que tenemos como defensoras y como parte de una comunidad en específico, sobre todo las poblaciones trans, que igual en Latinoamérica no crean que las personas gay o las personas lesbianas, las personas bisexuales, las personas trans, las personas intersexuales no conocemos muchas veces estos contextos, pero que al igual también se busca la iniciativa de cómo seguirlo implementando, cómo poder hacer que se reduzcan los temas de crímenes de odio, feminicidios trans y sobre todo el tema de la homofobia, lesbofobia y transfobia. Y que en ese sentido, pues, eso me apoyó en el sentido de que les fuera un poco educando y sensibilizando a mi población de Centroamérica, sobre todo que igual Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá y Costa Rica. México también algunas veces se ha involucrado en el tema de protocolos internos dentro de nuestros países de Latinoamérica para poder autodefendernos y autoprotegernos, porque como lo mencionaba, tenemos leyes que no lo penalizan, pero a la hora de sancionar o tipificar un delito de odio, pues no tiene la totalmente claridad o le dan sobreseguimiento definitivo, que eso fue lo que sucedió en Honduras, que a la hora de que se denuncia a alguien importante como un ministro evangélico que penaliza dentro de la iglesia la homosexualidad y la participación de poblaciones LGTBI dentro de la política, pues como que trajo ese contexto de visibilizar a los niveles de discriminación que tenemos, que sobre todo yo creo que el contexto bien mencionado está en el sentido de que la religión es el opio de los pueblos, y no crean que solo en la Unión Europea, también en la región latinoamericana tenemos bastante afluencia de religiones. Lo comento para que sepan cuál es el contexto del cual vamos buscando las iniciativas de sobrevivir. Igual pedir protección internacional en cualquier parte de la Unión Europea, pues no, nos conlleva a esto, ¿no? Y que conocer del contexto de donde venimos también es importante para que podamos ver una panorámica y también se puedan usar un poco la empatía en el sentido de todo el recorrido que tenemos que hacer para poder vivir, y que al encontrar esa oportunidad de pedir protección internacional nos encontramos con contextos bastante devastadores para nosotras, ya que sobre todo las poblaciones trans, que las llevamos más las de perder
diciéndole en el sentido de que somos la parte visible de una comunidad que, más sobre todo en España, tiene un privilegio un poco más grande y que igual compartimos con los grupos feministas. Igual en Honduras había un grupo feminista, pero la garantía era que todos teníamos la misma discriminación. No hay un grupo que tenga, en el caso de los hombres gay, por ejemplo, no tienen las garantías como personas gay como hombres a la hora de exigir. Ya desde ahí el contexto viene de total discriminación, porque no hay acceso para nosotras a nivel de laboral, mucho menos al nivel de vivienda, y que con esa nos encontramos en el trayecto y que nos cuesta muchas veces conseguir dónde vivir. El tema del campo laboral, pues también igual podrás tener toda la certificación y que puedas ejecutar el, por ejemplo, lo que quieras trabajar en el curso que hayas sacado, pero te encuentras con el problema de que por ser transexual no puedes conseguir un empleo y que eso que conlleva obligatoriamente a muchas a ejercer trabajo sexual porque los recursos duran un año y si vuelves a aplicar pues tendrás que volver a reconseguir todo un montón de documentación para poder aplicar nuevamente a un recurso de financiamiento para poder sobrevivir. Y las que no lo pueden cumplir o no lo pueden garantizar, pues les toca ejercer trabajo sexual, obligatoriamente. Entonces hay cosas que, por ejemplo, lo menciono siempre, que nuestros proyectos en Honduras que hablan contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género son financiados, subsidiados por la Unión Europea. Y nos pintaron ese país de las maravillas que yo siempre menciono, ¿no? Y que venimos con expectativas de Latinoamérica. En el caso de mi persona, lo hablé en lo personal, de que el tema de derechos humanos creí yo que estaba más que superado en España y que eso quedaba parte de mi historia, que ya Victoria no iba a seguir desempeñando la labor de defensora porque y venía a un país donde totalmente no existe la discriminación por orientación sexual ni identidad de género, en este caso la identidad de género. Entonces le llamo el despertar de Victoria del País de las Maravillas, porque al estar aquí no encuentro esa garantía que se me había contado esa historia de Alicia, que vivía en un país de las maravillas donde podía ella misma reconstruir su vida y ser libre y no tener ningún problema a la hora de quererse desenvolver en una sociedad totalmente diferente a la mía y comenzar desde cero, ¿no? Pero no, te encuentras con esa deficiencia de que no tenemos esa garantía. Si ser trans, y ser refugiada y ser migrante y ser latina lleva a los contextos de totalmente discriminación por tener esos tres factores y más si son muy visibles, pues mucho más. Y más si fuese negra y fuese VIH positiva, pues ya podemos ponernos a pensar a qué nivel de discriminación llegaríamos todas. Entonces yo creo que un poquito del contexto es esto, ¿no? De que ver de la manera de cómo se puede ir educando y sensibilizando también a la sociedad y que también los protocolos de protección internacional tengan más que sabido cómo poder atender a diferentes culturas de poblaciones LGTBI y no abrir las puertas totalmente y diciendo y garantizando que te van a dar la mejor vida, que igual a la hora no es tan cierta.